Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Escena 01, exterior, set de La Fogata. Con estas indicaciones en el guión, damos comienzo a una entrevista filmada a 24 cuadros de conversación. Nuestro invitado es cineasta y ha tenido la posibilidad de ejercer su profesión en México y España. Su pasión lo llevó a internarse en territorios donde el arte determina incluso la insurrección juvenil que todo lo cuestiona. Autor de varios cortometrajes y con 2 largos en su registro de trayectoria. Él es Alejandro Andrade Piz. Y yo, Antonio Monter, solo soy un intermediario para conocer parte de su historia. Así que luces, cámara, acción, alrededor de La Fogata. Qué bueno que estás aquí, presente en La Fogata, en esta noche, aquí en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, donde, bueno, pues estamos con esta vista maravillosa, recibiendo con mucho gusto al cineasta Alejandro Andrade Piz. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación, gracias por estar aquí con este fondo maravilloso y pues muy contento de estar platicando contigo y con toda tu audiencia. Bienvenido. Yo quisiera abrir la charla con una pregunta quizás un poco entre metafórica y no tanto. Si tuvieras la oportunidad de escribirle una carta al niño de 6 años que fuiste, ¿qué le dirías? Pues que todo va a estar bien, ¿no? Y que le eche ganas y que no importa que a veces parezca que todo está oscuro, que siempre hay forma de salir adelante. ¿Dónde naciste? Yo nací en la Ciudad de México, Chilango, totalmente. ¿Niño de barrio? ¿Qué barrio eras? No, ¿de qué colonia? Cuando yo nací, mis padres vivían, creo que en Virreyes, sí, en Virreyes, cerca de Chapultepec. Y después de ahí, a los pocos años, nos mudamos más hacia el Estado de México, a Tecamachalco. Ya. Entonces andaba por ahí, por esas zonas. ¿Y cómo te recuerdas de niño en la Ciudad de México? ¿Cómo fuiste? Porque a veces, digo, vamos un poco quizás para allá en la charla, eso se transfiere después a las historias que uno va eligiendo y uno va contando. ¿Cómo te recuerdas de niño en la ciudad? Pues yo fui niño en los 80s, ¿no? Y ya era una ciudad bastante grande, ya era una ciudad como compleja. No éramos niños que podíamos salir a jugar a la calle, por ejemplo. Entonces, de alguna manera, pues siempre estábamos como en casas o si íbamos a un parque o algo siempre con gente. O sea, como que no era una infancia de estas más libre de ir a la calle, sino siempre como muy en interiores, eso me acuerdo. Y bueno, ibas al club o ibas a no sé qué, pero era siempre como muy en interiores. Yo siempre he dibujado y siempre me ha encantado dibujar. Entonces, desde que me acuerdo, pues tenía cuadernos. Y también mucho de mi infancia me la pasé dibujando, ¿no? A veces como que prefería estar solo dibujando y dibujaba historias y dibujaba personajes y entonces luego guardaba mis cuadernos y luego tenía así una pila gigante de cuadernos y dibujaba y dibujaba y dibujaba mucho y luego curiosamente en la escuela, como a los 6, 7 años, primero de primaria, tenía un par de amigos con los que jugábamos a dibujar el cartel de una película. Entonces, durante la primera mañana no poníamos mucha atención, medio que estábamos ahí viendo a la maestra, pero nosotros teníamos nuestro concurso secreto y entonces estábamos dibujando carteles de películas. Y luego, cuando llegaba el primer recreo, nos juntábamos, veíamos y votábamos por cuál se iba a hacer. Y en el segundo recreo jugábamos la película que había ganado. Yo no sé de dónde salió ese juego o por dónde vino. Éramos niños ochenteros, con mucha tele, con mucho cine. Y jugábamos a hacer las películas y hasta que uno ya se hartó de nosotros y nos quedamos 2. Y luego resulta que yo me convertí en director de cine y mi amigo otro, el que sí se quedó jugando el juego, trabaja en distribución. Yeah. Entonces me parece una cosa muy extraña que no sé de dónde salió, pero mucho iba por ahí.
¿Y esos carteles eran de películas que ya habían visto ustedes o eran imaginados? No, era lo que nos imaginábamos y que queríamos jugar, y entonces eran unas locuras ahí, pues de niños de 6 años. Sí. El mundo ha cambiado radicalmente, pero tú y yo provenimos de esta época de hablar de cines. ¿Quién Claro. te llevó por primera vez al cine? Mis qué papás recuerdas? eran como, siempre han sido muy cinéfilos y sí tienen la costumbre de ir por lo menos una vez a la semana al cine, ¿no? El domingo o el sábado. Entonces yo creo que desde muy chiquito fui al cine. No me acuerdo muy bien cuál habrá sido la primera película que vi en cine, pero seguro que fue como algo de Disney o alguna cosa así, o sea, porque tampoco había esta facilidad de el streaming o el video luego. Entonces, pero sí me acuerdo mucho de haber ido como, que habrán sido 4 o 5 años, a una película que se llamaba El Corcel Negro. Ya. Y que nos traumatizó a mis hermanos y a mí porque había un caballo que le picaba una serpiente y había un niño que se quedaba en el desierto y era como, nunca he vuelto a buscar esa película, pero jugábamos luego a la película, como que, y había un niño que se llamaba John y entonces a veces yo era John, a veces mi hermano y jugábamos como eso que nos quedaba. Y luego había otro juego que también venía de una película que decíamos que era el niño de la llanta y que también en alguna película vimos que un niño se metía en una llanta, no sé qué. Entonces, no sé, como que siempre había esa influencia, tanto de la tele como del cine, pero como muy de cultura popular, de como algo de todos los días. Claro. Y en ese sentido, digo, dentro de lo que ya nos relataste, ¿hay algún momento en el cual ahí ya recordándote, ¿no? En este ejercicio narrativo de recordar siendo niño, que tú digas, aquí yo ya más o menos sabía por dónde, o a lo mejor quería hacer otra cosa, futbolista, bombero, no sé, médico, como muchos? Fue curioso porque ya un poquito más grande, como a los 12 años, compré un juego de rol en Estados Unidos, un Marvel, y reuní a mis amigos y todo era en inglés y yo no tenía la capacidad de leer inglés, entonces me inventaba las historias. Entonces tenía a todos mis amigos reunidos y jugábamos juegos que yo me iba inventando. Y entonces era como una cosa de ser muy storyteller y los tenía todos cautivos, pero luego me volví un poco tirano porque les prohibía leer los cómics para que no se dieran cuenta que yo era un farsante y que todo era mentira de lo que... Entonces fue como traumático luego porque todos se rebelaron y cosas de esas. Pero me acuerdo eso, como tener esa capacidad de estar contando historias y de estarlas inventando al momento, porque no sabía traducir bien el inglés y todos estaban súper así. Y esa sensación de tener como la audiencia pues expectante de lo que le vas contando, creo que ahí viene un poco de eso. Luego, pues la tele me gustaba mucho y entonces también decía, me debatía entre algo de tele, más que cine, yo decía como algo de tele, ser médico, en algún momento pensé como neurocirujano o algo así, o sacerdote, porque iba en una escuela de curas. Ya. Y muy pronto, antes en el Canal 11 ponían operaciones en la tele, y un día me quedé viendo una y cuando vi así cómo abrían la sangre, dije, no, creo que eso ya no, eso no quiero. Y luego me decanté ya como a los 14, 15, me empezó a gustar mucho la música y encontré como mucho refugio en la música y entonces me imaginaba videoclips y entonces lo que yo quería era como hacer videoclips, pero no sabía quién los hacía ni nada. Y un día iba caminando afuera del Centro Cultural de Arte Contemporáneo en Polanco y vi un letrero que decía fotografía artística, curso para principiantes o no sé qué. Y yo dije, pues yo quiero hacer eso porque seguro son los que hacen los videoclips. Y a los 16 me compraron mis papás mi primera cámara, Reflex, y entré a este taller donde nos enseñaban a revelar, a tomar fotos, pero sobre todo nos enseñaron como todo la historia de la fotografía. Y eso me cambió la vida. Así fue como pues, descubrir a todos los fotógrafos desde 1890 y tantos, a Man Ray, todos los mexicanos. Y sí fue como, wow. Y este mismo maestro nos mandó a la muestra internacional de cine que hacía la Cineteca Nacional y por primera vez tuve, a los 16, contacto con otro tipo de cinematografía que no era lo comercial que veía con mis papás los domingos o lo que pasaban en la tele, sino, por ejemplo, había una película de Woody Allen, estaba Orlando de Sally Potter, que es la primera película de Tilda Swinton y fue como
muy impactante para mí a mis 16 y creo que ahí, en esa época y esa etapa, es donde sí decidí que lo que quería hacer era cine. Tenemos que hacer una pausa, Alejandro, Claro. pero regresamos muy pronto aquí a La Fogata. No le cambien, volvemos. Gracias. Regresamos a La Fogata. Estábamos platicando, Alejandro, sobre tu infancia, un poco ya tu adolescencia. En los procesos en los cuales uno se va desarrollando hasta la adultez, uno va escondiendo ciertas cosas que vio, escuchó, que le gustaron, ¿no? Y después se vuelven gustos culposos. Y después uno entiende que eso está más allá del bien y del mal y que uno puede decir de dónde viene y cuál es su código postal sin mayor problema. ¿Qué recuerdas de aquella época en cuanto a programas de televisión, en cuanto a música, que tú sientes que te fue de alguna manera marcando en estas cosas de las que ahora definen parte de lo que haces, pero sobre todo de lo que eres, ¿no? Pues sí, justo como ahí a los 16, yo creo que fue como un punto de rompimiento con la infancia, que la infancia pues sí era como pues mucho más convencional, las caricaturas del Canal 5, yo qué sé, no me acuerdo, Mazinger Z, todas estas cosas. De repente pues también era un niño que veía telenovelas, entonces me acuerdo de alguna telenovela como más macabra que se llamaba como La casa al final de la calle, de un asesino y no sé qué. O sea, y series de Los Lagartos, ¿no? Esta de Invasión Extraterrestre y esas ondas, pues muy pop todo. Y a partir de los 16 como que algo me pasó, que son las hormonas, la adolescencia. Y este curso, pues como que sí me hizo entrar y ver películas de otro tipo. Y me acuerdo haber visto Las Noches Salvajes, una película de Cyril Collard, como del 93, de un tipo bisexual, no sé qué, y fue como también... Y luego, imágenes que vi en esa película, las tuve como referentes en mi vida, sin como ser consciente, como decir, mira, esto es tener una pareja, ir en el coche, no sé, y entonces como que toda la vida fui buscando como esa imagen, ¿no? Y venía de una película, y luego ya más adelante me di cuenta, pero ahí, sin saberlo, estaba como experimentando el poder que puede tener una película en una audiencia y sobre todo en esa edad que eres como una esponja, pues hay cosas que te marcan, como Orlando de Sally Potter, que me hizo leer a Virginia Woolf, y entonces empecé a leer mucho por el cine y porque me empecé también creo que era un fenómeno de separarme de mi familia, como decir, ay, ustedes son unos incultos y yo no voy a ser así. Yo quiero aprender y yo quiero cultura, ¿no? Y entonces se reían y decían que como Mafalda y no sé qué. Pero entonces me clavé. Un amigo, que es mi co-guionista, que conozco desde los 6 años, pues también empezó a tomar un curso de literatura. Entonces me recomendaba, lea a Elena Garro. Y leía Elena Garro y a mí nunca nadie me había hablado de Elena Garro, ni nada. O sea, lo que leías en la escuela y yo qué sé, poco más, ¿no? Sí habíamos leído algo de Rulfo y algo de Vargas Llosa y no sé qué, pero en la escuela, en la materia. Pero ya como gusto, ahí empezó como esa edad. Y mucha música. En esa época, pues Björk, Beck, Julieta Venegas, Café Tacuba, pues todo el rock mexicano. Y curiosamente Cristina Rosenbinge, esta cantautora española que en esa época tenía un grupo que se llamaba Cristina y los Subterráneos y me acompañó toda la adolescencia, ¿no? Y luego resultó, curiosamente por la vida, que ella está haciendo el soundtrack de mi película que trata sobre la adolescencia, ¿no? Entonces, de alguna manera era como un auto-homenaje a ese adolescente que tenía ese gusto y al final del día, pues como que acabas trabajando con ese pequeño sueño que tenías, ¿no? Cómo se van cruzando las historias. Exacto, de pronto, ¿no? Sí. Y a quien tú veías, escuchabas, incluso admirabas, de pronto puede estar al lado tuyo y se va volviendo parte de la vida cotidiana, porque así es. Claro, ¿no? Y que lo veías inalcanzable, porque de una española, rockera, yo qué sé, ¿cuándo yo iba a pensar que iba a ser mi amiga, ¿no? O sea, nunca lo crees. De alguna manera, entonces, ¿piensas que el cine comienza en la literatura? Para mí fue al revés. La literatura, mi gusto por la literatura comenzó en el cine. Y las películas que veía me llevaban a leer.
Y luego, en este rompimiento con mi familia, pues yo también, ellos veían pues, los canales comerciales de Televisa, no sé qué, y veían cable, teníamos cable, y veían no sé qué. Entonces dije, o sea, creo que era todo un acto de rebeldía. Y entonces yo me puse a ver el canal 22 y el canal 11 y no sé qué, y las películas del 11 y las grababa, y entonces compraba el tiempo libre y veía, y afortunadamente tuve dos compinches que uno siguen siendo mis amigos los dos, pero uno se convirtió en un colaborador creativo. En ese momento todavía no, pero entonces comprábamos el tiempo libre y veíamos teatro de búsqueda. Es gratis y está raro, vamos. Entonces nos pasábamos así y queríamos ser raros, queríamos ser diferentes, queríamos ser alternativos, ¿no? Porque era justo la época del alternativo. Y nos encantaba el rock y nos encantaba la música oscura, y luego también teníamos estos coqueteos con el gótico. Me gustaba Cranes y me gustaba Santa Sabina y no sé. Y entonces, sí, y luego bailábamos slam cuando éramos de un entorno mucho más fresa. Y nos íbamos ahí pues a los conciertos de Café Tacuba, allá como en Cuapa y no sé qué. Y pues nada que ver con todo el otro entorno, ¿no? Que yo creo que de ahí viene Hombres Íntegros de alguna manera. O sea, Hombres Íntegros es como de esa etapa que te estoy contando, pero enfocado hacia alguien que no se atreve a romper esos esquemas. Claro. Hombres Íntegros es la película que viniste a presentar aquí en el Festival Internacional de Cine de Morelia. Ahorita hablamos de ella. Claro. Porque sí me interesa profundizar en la historia, en los personajes. Es una historia potente. Decía García Márquez, el escritor colombiano, que lo importante no es si va para radio, si va para tele, si va para el cine. Lo importante es saber contar historias. Claro. Ahora, decía que teníamos una ventaja al ser latinoamericanos, porque de alguna manera nuestra tradición viene de la oralidad, ¿no? Claro. En ese sentido, tú te sientes heredero un poco de esa oralidad. Ya nos contaste por dónde viene este rompimiento, este cruce con decir, con permiso, pero yo soy underground, ¿no? Claro, sí. O en algunos casos cuando uno dice, soy el incomprendido, claro, y así quiero vivir como sí. tal, ¿no? De toda esa parte también fuiste haciendo como una especie de documentación una vez que tenías una cámara, o... Sí. ¿En qué decantó? Del curso de foto que te comenté, pasé a un día ir a en Apacatlán, en el Estado de México, a buscar una película, ¿no? Porque entonces me volví, tenía un coche y entonces lo que yo hacía era irme a la ciudad, o sea, era como explorar, romper esa pequeña, porque es muy cerrado esos círculos cuando eres adolescente de no moverte de tu zona, ¿no? Y entonces yo, de alguna manera, ya con un coche, yo rompía como mi burbuja y entonces me iba a la Cineteca en Coyoacán y me iba a la ENAP, creo que era la ENAP Acatlán en San Mateo, a buscar películas y cineclubs, y me iba al Salón Cinematográfico del Fósforo, cuando nadie en mi círculo y en mi entorno lo hacía. No salían de Polanco y de Las Lomas y de Tecamachalco y no sé qué. Y yo iba y lo rompía y me iba y me metía al centro para ver un ciclo de Buñuel y me iba todos los días, y un ciclo de Bergman, y me puse como loquito y grababa todas las películas del Canal 11. Se volvió como una obsesión. Y pues en una de esas me fui a la ENAP Acatlán y vi una película que se llamaba Sorgo Rojo, de Zhang Yimou, China. Y yo todavía estaba dudoso de si quería ser fotógrafo, qué quería hacer. Y cuando vi esa película y los colores y las texturas, y hay una escena de las telas cayendo, o sea, yo salí del cine y dije, yo quiero hacer eso, yo quiero hacer películas chinas. Y entonces tuve una idea en ese momento de, no, yo voy a hacer una película en cada país y no sé qué. Y luego fue, bueno, pero ¿cómo se hacen las películas? Y entonces empecé a investigar y luego salió por ahí un curso de apreciación cinematográfica y luego me enteré que existían las escuelas de cine, pues porque nadie en mi entorno era artista, nadie en mi entorno era intelectual, nadie, era gente, pues no sé, comerciantes, abogados, médicos, yo qué sé, lo normal, administradores, cosas de esas, ¿no? Gente de bien. Sí, gente de bien, gente decente. Y entonces le salió loco el hijo y entonces yo quería estudiar cine y entonces descubrí que existía el CUEC, descubrí que existía el CCC, hice examen para el CUEC, no me aceptaron, empecé a estudiar comunicación
como porque tienes que tener un título, tienes que tener una carrera. Y me compré una cámara con unos amigos, con uno de estos, Armando, que es mi co-guionista, y otro amigo que conocimos en el curso de foto, y nos sentíamos Tarkovsky, o sea, una camarita de High 8, y nos pusimos a hacer cortos, y nos pusimos a hacer videoclips, pero éramos infumables, éramos lo peor, o sea, éramos como Tarkovsky renacido, pero que nadie lo merecía. Pero fue muy divertido y escribíamos guiones y como intuitivamente fuimos explorando. Y luego ya en la escuela de comunicación, cuando me dejaban un trabajo, yo decía, ok, sí, pero te puedo hacer un corto en lugar de hacer el trabajo de psicología. Te lo hago increíble. Y entonces iba y ponía a mis compañeros y hacía todo, no sé qué, y les presentaba y todo era siempre muerte, sangre, prostitución, no sé qué. O sea, iba en la náhuatl y entonces todos se quedaban así. Entonces, entre que estaba loco pero que quedaban padres, era pues una forma de empezar a experimentar con la realización. Y luego ya entré al CUEC, al segundo intento. Hacían examen 300 y quedábamos 15. Y ya que entrabas, pues peor te sentías Tarkovsky, ¿no? Y peor te sentías. Y fue muy duro también porque yo era el fresa de mi generación y de la escuela en general, porque pues había de muchísimas procedencias, ¿no? Y yo venía de Tecamachalco, que es como una zona burguesa, tenía coche y pues lo sufrí porque no me querían porque, pues por eso, porque era rico según ellos. Y en la náhuatl, que era al revés, que yo era el raro, que hacía estas cosas, que crucifiqué una vez un Mickey Mouse y no sé qué tanta. Y entonces, por un lado me tenían miedo y me decían el raro, no sé qué, y por el otro era el rico fresa. Y a mí me divertía, porque entonces me sentía el niño terrible, pero sí también era duro, como no pertenecer realmente a ninguno de los dos lugares. Ya. ¿A quién recuerdas que haya marcado tu vida ahí en el CUEC? Porque de alguna manera el CUEC concentra, ¿no? Maestros, maestras. Claro. Pues que forman parte de nuestra historia fílmica en este país. Totalmente. No solo por ser cineastas, realizadores, escritores, críticos como Jorge Ayala Blanco, no sé. Sí. Ahora sí que ¿quién te formó? ¿Quién te deformó? Pues creo que un gran maestro y que fue maestro de muchísimas generaciones es Alfredo Yoscovich. Y Yosco, como le decíamos cariñosamente, era rígido, era duro, pero nos daba las bases. Y yo fui la última generación que él eligió. Y entonces como que nos tenía un cariño especial. Mi generación fue pésima. Le decían la generación perdida porque éramos 15. Fue la primera vez que intentaron ser muy incluyentes y que la mitad fueran mujeres. Esto era 97. 97 nos escogieron y empezamos clases 98. Y pues que les sale mal porque todas las chavas se salieron. Entonces el rollo machista, ya ven, no hay que aceptar mujeres. Y entonces la siguiente generación eran puros hombres y 2 mujeres. Pero fue por casualidad, porque una no tenía permiso de su papá, porque otra se fue a Francia. O sea, no era porque se casaron, pero fue como un mal precedente en ese momento decir, la regamos aceptando mujeres. Entonces, al principio había muchas chicas, todas se fueron, y al final terminamos 3 de 15. Y muchas clases era yo solo, pero estaba Yoscovich, estaba Armando Casas, Mariano Varo también fue maestra, y creo que también otro que cambia la vida es Jorge Ayala Blanco, ¿no? Porque Jorge da una visión del lenguaje cinematográfico y de lo metacinematográfico, y es una persona cultísima, ¿no? Entonces, creo que ver el cine desde lo aprendido con él también fue otro de esos grandes cambios en la vida. Claro. Tenemos que hacer una pausa, la segunda del programa, pero no se vayan. Aquí regresamos con Alejandro Andrade Piz en esta charla en La Fogata. La fogata sigue encendida y cada vez más vivaz para continuar con la charla aquí con Alejandro Andrade Piz. Deberíamos de grabar todo lo que pasa en el entrecorte, ¿no? Claro, porque pero luego se dicen cosas historias que mejor no hay que decirlas. A veces sí, diríamos off the record, ¿no? Claro. Como decían los periodistas, fuera de cuadro, fuera de grabación. Pero, bueno, en la literatura, ¿no? Los maestros dicen, búsquense un gurú y sigan, ¿no? Es como la luz en la cual
vas siguiendo y después te divorcias de esa luz. A lo largo de tu carrera ya cinematográfica, Ajá. has tenido algunos gurús que tú digas, ellos son los que me han marcado, a los que yo he tratado de seguir y después, como decimos, no es necesario tener dos Rulfos, ¿no? Ya hay uno, Claro. para que sea una mala copia, pero a lo mejor Rulfo sirvió como de guía de primer momento. Claro. Pues hay los que son ideales inalcanzables, que ahorita te hablo de ellos, pero también había como los profesores que de alguna manera podían ser como más tus mentores y acogerte y hacerte crecer. Por ejemplo, Armando Casas o Juan Mora fueron como muy cercanos a mí. Juan quería que yo me quedara como su adjunto, pero con este espíritu de rebeldía y de inconformismo y de no querer quedarme donde los demás estaban, pues le dije que no y me fui a España. Y entonces fue muy inentendible para él porque él quería como que yo fuera eso, como su discípulo, su adjunto, como ayudarme a crecer dentro de la escuela. Y yo dije, no, nunca más, adiós, ya me voy. Y luego como que él nunca lo entendió y ya tiempo después lo hemos hablado, pero también fue como un gran referente Juan Mora. Armando Casas, pues un poco a la distancia, siempre me ha ayudado muchísimo y es alguien a quien también le tengo mucho agradecimiento. Pero bueno, pues como de la escuela eso. Pero luego los maestros ideales que uno se imagina querer ser como ellos, pues claro, Buñuel. Buñuel siempre fue como, pues desde aquel ciclo que vi me eché toda la filmografía de Buñuel en el Salón Cinematográfico del Fósforo a principios de los 2000 y dije, esto es lo que yo quiero ser. Pero luego vi a Buñuel, vi a Bergman y entonces yo decía, quiero ser como un Buñuel pero Bergman. Y luego vi a Tarantino, entonces era como Buñuel, Bergman en Tarantino. Pero luego ya Tarantino como que se me bajó, pero sobre todo Buñuel y Bergman. Y luego ya algunos, o sea, Truffaut. Siempre, no sé por qué me gusta mucho el cine viejo, de los 60s, blanco y negro. Entonces, me gusta siempre volver. A veces me siento saturado por tanta modernidad y tanta parafernalia y efectos y cosas. Y entonces siempre es como un lugar hermoso y seguro y como real. Siento muy real volver a esas películas. A veces es como una paz maravillosa después de ver tantas cosas nuevas. Volver a eso, a Bresson, Truffaut, Buñuel. Un amigo nuestro aquí del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, entrañable, es Ricardo Benet. Y Ricardo lo que dice es precisamente, ¿no?, la importancia de volver a lo simple, o de siempre estar pensando desde la simpleza, la escena cinematográfica y la historia cinematográfica. Y en ese sentido, bueno, estás ahí en la ruta de esos maestros. ¿Y cómo se empieza a configurar lo que va a ser tu cine? No sé si de alguna manera tú ya lo tienes como estructurado, catalogado, sigues en la búsqueda. Digo, la búsqueda es continua y debe ser siempre. Pero ¿cómo es que has ido como encontrando la ruta de lo que van a ser tus historias y de la manera de contarlas? Pues desde muy pronto, en cuanto entré a la escuela de cine, me vino una inseguridad muy grande de que yo no podía escribir un guión yo solo. Y entonces le llamé a mi amigo con el que hacíamos los cortos y los videos y no sé qué, le dije, por favor, tú ayúdame siempre en todos los guiones. Y entonces escribimos juntos y compartíamos muchos traumas, muchos gustos. Él también le encantaba Buñuel, le encantaba Bergman, no tanto, o sea, como esa parte más melodrama, seco, eso es lo mío, pero a él le gustaba mucho Lynch y le gustaba mucho Cronenberg, y entonces ahí hacíamos una conjunción muy linda, y entonces había como cosas que poníamos como statement. O sea, queríamos hacer cosas bizarras, provocadoras, pero con humor. Entonces por ahí nos fuimos. Y entonces desde el primer corto que hicimos, que se llamaba Lección número 10, Sangre de Cristo, pues era un poco una provocación, ¿no? Era un mendigo que se creía Cristo y no sé qué, y lo mataban y había sangre. Y entonces también nos gustaba el gore y nos gustaba pues eso, como sangre, salpicadas a la cámara y cosas de esas. Lo tarantino, ¿no? Sí, lo tarantinesco. Y así hice 3 cortos con él. El segundo se llamaba Hoy supe que te mueres. Luego hicimos unos independientes, así de que compramos con nuestros ahorros latas de películas y nos fuimos a rodar sin luces. Y era pues, también ahí de un señor que quemaba prostitutas. Era todo como siempre muy extremo, ¿no? Ajá. Y hasta que terminamos con un corto que se llama Juego de Manos, que ese fue mi tesis. Y creo que ahí se conjuntó un poco todo lo que queríamos contar y todo lo que éramos, porque era de un chico de una escuela católica que estaba haciendo su tesis,
y que se drogaba mucho, se metía tachas y ácidos, y entonces Cristo se le aparecía, y entonces a partir de las apariciones, a través de las sustancias con Cristo, empezaba a sentir que era un santo y quería cambiar el mundo siendo un santo, ¿no? Y entonces era un corto muy hilarante. De hecho, hoy tuvimos una plática con los alumnos de preparatoria y aquí en Michoacán, en el centro, y se los pusimos. Y es muy bonito ver que todavía conecta con estas juventudes y se ríen y lo disfrutan. Y entonces ahí yo creo que se configuró mucho los temas, los entornos, el tipo de personaje. Y ese corto le fue muy bien. Lo seleccionaron en la Berlinale y entonces por primera vez en la vida fuimos a Berlín, lo presentamos y fue apabullante porque es un festival gigante y tú estás ahí y eres parte. Y un honor, pero un miedo, pero fue increíble. Y viajó muchísimo ese corto. Estuvo en Clermont-Ferrand, en Melbourne, pues en los mejores festivales de cortometraje en una época, esto era el 2004 ya, una época donde los cortos y el cine mexicano no estaban viajando tanto. Apenas había pasado Amores Perros, pero era a cuentagotas, ¿no? Y fue increíble para mí, pero también hubo un momento donde dije, yo ya me quiero ir de México, porque en México no se hacía cine, se hacían muy poquitas películas, y el CUEC fue cansado porque era burocracia, UNAM, para filmar, pero era muy cansado. Entonces dije, necesito un respiro y me quiero ir a otro país. Y románticamente pensé que hacer cine en español era lo que quería y que murieran los gringos. Yo no quería nada con los gringos. Y entonces conseguí una beca de estudios para el extranjero del FONCA y me fui a España a estudiar. Y además yo tenía muchos gustos de una cierta cultura española. Almodóvar me encantaba, por ejemplo. O sea, ya no era de los dioses, pero era semidios, ¿no? Y me encantaban sus películas. La Ley del Deseo me enloquecía. Me gustaba mucho un fotógrafo que se llama Alberto García Alix. Me gustaba mucho Cristina Rosenbinge. Me gustaban algunas cosas de Alaska. Me parecía como muy interesante sus grupos, no sé qué. Me gustaba Ray Lóriga. Que era como muy de adolescente también leer Caídos del Cielo. Pero luego yo no sabía que todos ellos eran amigos y todos ellos habían hecho un movimiento y todos estaban cercanos, todos eran la gente de la movida. Pero de alguna manera eso me hizo pensar que en España había como una oportunidad para hacer cine en español y que había más producción. Y sí la había, ¿no? Esto era el 2004. En España se hacían 100 películas al año y en México se hacían 16 o 17. Entonces me fui, iba por un año inicialmente y me quedé 10. Entonces, pues ahí ese es otro de los vuelcos profundos de la vida. Y luego sucedió que empecé a conocer a esta gente. Y el primer proyecto que hice ahí, después de los 2 años de estar estudiando, primero estudié en la Escuela de Cine de la Comunidad de Madrid, la ECAM, esta Escuela de Cine y Audiovisual de la Comunidad de Madrid, que es como la escuela oficial, y luego en la Carlos III, una cosa más como de administración de empresas audiovisuales, pero para aprender a vivir de esto. Y yo estaba harto ya de estudiar y entonces nos pusimos a hacer un documental de una manera súper independiente que se llama El Madrid, la sombra de un sueño, y justamente era sobre la movida madrileña, sobre ese movimiento cultural, y ahí me di cuenta que todos estos que yo admiraba y que me gustaban y que de alguna manera me habían llevado ahí, pues eran de un mismo grupo y todos se conocían y todos eran parte de una misma movida, ¿no? Y pues conocí y entrevisté a Alaska, a Pedro Almodóvar, a Antonio Vega, a García Alix, a Pablo Pérez Mínguez, a Paco Umbral, como a toda esa generación, ¿no? Y fue una locura y nos tardamos años en hacerlo, pero al mismo tiempo me di cuenta que yo quería estar ahí y me quería quedar ahí. ¿Y por qué regresaste? Pues trabajé muchos años en la tele, trabajé en películas de otros directores. ¿En tele española? Trabajaba en Canal Plus y 4, que en esa época Canal Plus era parte de 4 era parte de Canal Plus, que luego ya cambió todo. Trabajé en Antena 3, en el área de cine, porque ahí las televisiones tienen que invertir en cine por ley, y entonces tienen un departamento de cine que lee guiones, y ahí yo leía guiones y hacía comentarios en Antena 3, en Canal Plus y en 4
estaba en postproducción, pero eran formas de ganarme la vida. Mientras yo escribía mis proyectos, terminaba mi documental, escribía otro corto, y luego por un compañero de la maestría rumano, resulta que su hermano había ganado la Palma de Oro en Cannes de cortometraje, y entonces Martin Scorsese y Wim Wenders le iban a producir su ópera prima. Cuando yo oí eso, dije, yo quiero ahí ir. voy. No me importa que no hablo rumano, pero por favor, dame trabajo en la película. Yo quiero ver, yo quiero yo estar ahí y ver cómo es un director que va a Cannes y que esos señores gigantes le producen una película. Y en el 2005 me fui a Rumanía a trabajar en una película que se llama Cómo celebré el fin del mundo, The Way I Spent the End of the World, producida por Wim Wenders y Martin Scorsese, dirigida por Cătălin Mitulescu. Yo era fotofija y making of, porque pues como no hablaba rumano, pues nada más ahí les tomaba fotos, pero yo estaba ahí clavado, metido en el set, viendo qué hacían, cómo movían las luces, dónde ponían la cámara, cómo dirigía a los actores, y fue así como un aprendizaje enorme. Y de ahí salió la oportunidad de irme a la India a trabajar con un inglés en una película medio televisiva que se llamaba Shark's Peril, y que era una producción gigante con caballos y elefantes y no sé qué. Y el señor que la dirigía, no me acuerdo bien ahorita su nombre, pero era uno de estos señores míticos del teatro británico que estaba haciendo tele, y dirigía a los actores de una manera increíble y hablaba con ellos y se acercaba, y él nunca veía el monitor. Estaba viendo a los actores. Y entonces cuando yo regresé a España después de Rumanía y después de la India, dije, yo quiero ser así. Y entonces agarré y dije, ya no voy a ver el monitor, solo voy a ver a mis actores. Y hubo la oportunidad de hacer un corto que se llama La Parada, que me llamó un productor y me lo ofreció en 35 milímetros, que en esa época, esto ya era casi 2010, 2009. Y yo dije, sí, pero déjame cambiar el guión y trabajar con los actores y no sé qué. Y entonces intenté copiar la técnica del director británico, y pues pésimo, porque si no estás viendo el monitor hay unas faltas de continuidad y no pega un plano con otro. Entonces creo que hay que ser muy experto para no ver el monitor, o muy imprudente, y entonces creo que yo fui muy imprudente. Mesurado. Sí. Y bueno, después de toda esta experiencia de estar trabajando y haciendo cosas y grabando, y también hacíamos pequeños documentales turísticos, y hacía lo que se podía. Lo que viniera. Lo que viniera para comer, pagar la renta y seguir aprendiendo, ¿no? Pero sobre todo era seguir aprendiendo de cómo se hacía el cine. Y en el 2010 vino la segunda película de Cătălin y me fui de vuelta a Rumanía, pero ese fue un rodaje rudísimo, súper duro, en medio de unos pueblos horribles de Rumanía donde el comunismo no se había ido, y ese fue un rodaje muy, muy rudo. Y dije, un día así y frío, y nos quedábamos como en internados comunistas, era muy feo todo. Y entonces un día yo dije, ¿qué estoy haciendo en Rumanía? Y ya existía el Eficine, y el Eficine vino a cambiar la forma de producir en México. Porque a partir de 2006 que empieza el Eficine, que se libera dinero para hacer cine, todo el mundo empezó a filmar. Y de repente yo veía amigos que estaban filmando, y ya no era este calvario de 28 años para hacer tu película, sino de repente en 2 o 3 ya podías filmar. Claro. Y yo estaba sufriendo en un internado comunista en Rumanía, con un crew que no me entendía y yo no lo entendía, porque ahí sí, en la primera había gente internacional y en la segunda solo rumanos. Y entonces ahí dije, no, ya me regreso a hacer una película, y es cuando empecé a escribir el guión de mi ópera prima. Ahorita hablamos de ella después de la pausa. Claro. Regresamos aquí a La Fogata para hablar de tu ópera prima y también de Hombres Íntegros, ¿te parece? Perfecto. Gracias. Volvemos a La Fogata. El inexorable paso del tiempo, y nos quedan, bueno, no voy a decir cuántos, pero un bloque para platicar sobre tu ópera prima. ¿Cómo se llama? Se llama Cuernavaca. Sí. Y es una película que finalmente pude producir en el 2015, conseguimos los fondos, filmamos a finales del 15, estrenamos en el Festival de Roma, que es el segundo más importante de Italia, es un festival increíble, que te tratan como rey.
en el 17 y estreno comercial en México 18 y luego estrenos en varios países, 12 países estrenamos en el 19. Entonces fue también pues una larga carrera desde que estaba en Rumanía y dije voy a hacer mi película hasta que terminó su ciclo, fueron 9 años, casi una década. Y en un breve resumen, ¿de qué trata? Cuernavaca es la historia de un niño de 11 años que se llama Andy, que cuando su madre tiene un accidente y él queda desprotegido, lo mandan a la casa de su abuela paterna y ahí pues tiene que encontrar dónde está su padre porque es como un poco un misterio que nadie le dice y al mismo tiempo va descubriendo pues el amor un poco, el deseo sexual y aliados y enemigos de alguna manera y se enfrenta como a esta incomprensión con esta mujer tan dura que es la abuela. Y la abuela es interpretada por la actriz almodovariana Carmen Maura. Ya. Entonces trajimos a Carmen a México y pues también fue todo un viaje y toda una situación, una experiencia trabajar con ella. Uh-huh. Y fue muy largo el proceso de edición porque lo más difícil es encontrar el tono y el ritmo en una película y en esta era peculiarmente complicado, ¿no? Porque no podíamos ir muy rápido, pero tampoco podía ser tan lenta. Tuvimos la fortuna de poder volver a filmar algunas escenas, de tener tiempo para filmar de nuevo. Entonces fue un largo proceso de edición. Y luego pues funcionó bastante bien. O sea, sí tuvo un muy buen recorrido de festivales. Estuvimos como en 20, entre ellos en Chicago, en uno que se llama Outfest en Los Ángeles, que fue muy interesante, en Guadalajara, aquí en México. No pudimos estar en Morelia, pero estuvimos en Guadalajara. Y fue muy interesante porque realmente no sabes hacer una película hasta que la haces. Uh-huh. Y tampoco tenía un productor estrella grande que me estuviera acogiendo, sino que en ese mismo espíritu rebelde yo primero encontré un productor y no me hacía caso y yo era su último proyecto. Entonces dije, pues yo lo hago. Y entonces con mi hermano fundamos una productora y nos pusimos a levantarla y lo logramos y logramos traer a Carmen y logramos pues hacer una película interesante y hoy día pues está en varias plataformas y sigue por ahí rolando. ¿Qué año fue? La estrenamos en el 17 ya. El 17. Y ahora en 2024 Ajá. presentas Hombres Íntegros. Sí. Y Hombres Íntegros es mi segunda película justo cuando ya estaba terminando el ciclo de Cuernavaca, o sea, de hacer la película y íbamos a empezar a viajar con ella y a presentarla. En el 18 dije, necesito ya tener el siguiente proyecto, ¿no? Porque son tan largos los procesos. Y me fui a apuntes del pasado, ¿no? Yo tengo ahí una carpeta de todas las ideas que voy teniendo a lo largo del tiempo, unas más desarrolladas que otras. Algunas llegan a argumentos, algunos llegan a un primer tratamiento de guión, pero esto era simplemente 10 páginas que había escrito con mi compañero, con el que escribía los cortos cuando iba en el CUEC, Armando López, y habíamos ganado muchos años antes un premio con este argumento. Y dije, bueno, si está premiado, algo lo habrán visto. Y lo leí y dije, está buenísimo, esto quiero hacer. Y entonces le llamé, le dije, mira, hace muchos años que no trabajamos porque Cuernavaca le hice yo solo, todo mi periplo por Europa del Este, India y todo eso, él no estaba. Entonces muchos años no estuvimos trabajando y casi ni en contacto y le llamé, pues sí, 7 años después o algo así, y le dije, quiero hacerlo contigo, pero sí entiendo que si tú no quieres, pues que me des la oportunidad de hacerlo yo solo. Y me dijo, sí, vamos a hacerlo. Y fue reencontrarme y retrabajar con él y fue increíble. Y está basado en la adolescencia, un poco en nuestros recuerdos de esa escuela de la que queríamos liberarnos y de donde éramos un poco ahí los outsiders y los marginales. Y cómo veíamos a los compañeros que eran perfectos y de familias súper fresas y súper elitistas. Y nosotros no tanto, ¿no? Entonces también había mucho racismo, clasismo, en contra nuestra, homofobia, todo lo veíamos, lo sufríamos, pero pensábamos que era normal, ¿no? Uh-huh. Y a la luz de estos nuevos tiempos que hay, de estas nuevas reflexiones, pues nos dimos cuenta pues de mucho de el trauma que llevábamos y empezamos a trabajar con eso, pero luego nos acercamos a adolescentes actuales para ver si eso tenía que ver también con sus vidas. Y entonces retrabajamos el guión con adolescentes y quedó esta película que de alguna manera tiene nuestra esencia, pero que está contrastado con cómo viven hoy día los adolescentes esos temas del machismo, clasismo, homofobia, en un entorno opresor que los lleva a masculinidades tóxicas. Claro.
Y bueno, me va a faltar tiempo, porque ahí ahondar en la parte de la clase social, que también es importante decirlo, ¿no? Ajá. Porque normalmente se retratan clases sociales en condiciones económicas precarias, y muchas veces ahí se acentúa de alguna manera todo lo que ello puede provocar. Pero acá parece que el dinero no importa, no es problema, ¿no? Es que son y somos todos humanos, y al final la violencia es una cosa humana, no tiene que ver con el estrato social. Hay la tendencia a pensar que sí, y hay la tendencia a pensar que la educación o los modales no son no hay violencia ahí detrás. Y justo lo que nosotros vimos y vivimos y vemos ahora en estos adolescentes es que detrás de estas fachadas perfectas, detrás de estas casas increíbles, detrás de estos trajes de lujo, hay muchísima violencia, y a lo mejor no son golpes, pero sí son ausencias, sí es violencia verbal, violencia económica, o sea, hay muchísima violencia y eso genera más violencia, ¿no? Es esta espiral de la violencia, y que finalmente también los hombres como género estamos muy orillados a demostrar nuestra masculinidad con ira, con demostraciones de poder, con gritos, y se nos prohíbe de alguna manera ir a otros lugares mucho más vulnerables. Y todo eso se crea un caldo de cultivo para todavía más violencia y más violencias, micromachismos y todo este tipo de cosas, y de eso va un poco la película. Claro, con un refilón ahí de contubernio con las autoridades. Exacto. Y de todo lo que puede provocar también la condición social. Bueno, se van a quedar ahí cosas, pero qué bueno, porque eso servirá para que más adelante, cuando pises Morelia, te volvamos a invitar aquí al Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Es tu casa, Alejandro. Muchísimas gracias, y yo encantado. Y bueno, ¿cuándo se estrena? ¿Cuándo podemos ver? Que sé que en México también es todo un tema, ¿no? Sí, Así, la distribución y la exhibición. ¿Hombres Íntegros tiene una ruta más o menos trazada? Pues después de este Festival de Morelia, que ha sido como su primer festival y la premier mundial, tenemos planeado una ruta de festivales internacionales también para que vaya haciendo ruido. Vamos a tener un estreno en Francia, porque tenemos coproducción con Francia, un estreno en España, y después yo creo que a mediados del próximo año de 2025 vamos a poder estrenar comercialmente en salas mexicanas, y esperemos poder llegar a todo el público que nos ve y poder estar aquí en Michoacán en varias sedes. Y pues la idea es eso, que la gente la pueda ver, que finalmente la película es sobre todo para el público mexicano, entonces por eso nos emociona muchísimo haber tenido aquí la premier mundial y haber compartido pues con una sala llena de mexicanos y michoacanos, ¿no? El paso del tiempo, tuve la oportunidad de charlar así, muy rápido con María Aura, ¿no? Me declaré fan de su padre, ¿no? Lector absoluto de Alejandro, pero le decía yo, pasar de ser la chica joven a ser la mamá ahora, ¿no? Sí, sí, pues nos pasa a todos, ¿no? Dejamos un día de ser la joven promesa y no decir la triste realidad, pero sí, pasa el tiempo y de repente pues ya estamos en la edad de ser los padres. Así es. Y algún día ya estaremos en la edad de ser los abuelos, ¿no? Gracias, Alejandro. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y gracias a todos ustedes que pusieron ojos y oídos aquí en La Fogata. Gracias a este equipo de producción maravilloso. Gracias a esta fogata que nos está ahumando, y por eso también decimos adiós. Nos vemos la próxima. Adiós. Gracias. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó